Hola, les damos la bienvenida a esta tercera entrevista de Presente Discontinuo. Como saben, hoy nos acompaña una de las artistas más queridas y reconocidas de nuestro país, la gran Lucrecia Martel. Lucrecia, muchas gracias por concedernos esta oportunidad de conocerte. No, muchas gracias a vos, muchas gracias a vos. Y quería, bueno, comenzar preguntándote cómo estás, de qué manera sorteaste las peripecias de este año singularmente extraño. Sí. Eh, bueno, al principio no quería hablar nada, viste que al principio de la pandemia se desató como una ola de que todos teníamos que hablar de la pandemia y como se suspendió, había un gran requerimiento de que la gente participe desde su casa, diciendo, había un gran requerimiento en general, todos los días llegaban invitaciones para cosas y creo que para todos fue muy difícil entender de qué se trataba esto. Y todavía yo hoy no llego a mis conclusiones. Hay algo que tiene lo que está pasando de previsible, ¿no? Y también de revelador. Voy a hacer esto un poco así. De revelador, está entrando un rayito de sol justo. Genial. De revelador porque la pandemia es todavía una cosa que nos obliga a pensar, pero también algo que creo que todos sentimos una cosa como, ah, claro, era así. Como, me parece más real la vida ahora que antes. Como se desnudó eh, un montón de cosas, la desigualdad, eh, lo, se desnudó la poca fe que hay en lo religioso. Viste que las procesiones no salieron en general antes, las pandemias, justamente las pandemias hubieran salido, las procesiones, la gente hubiera roto las puertas de las iglesias para pedirle a Dios, no pasó nada de eso y todos nos doblegamos a la ciencia con desconfianza, pero nos doblegamos y para mí eso creo que es el signo de los tiempos más fuertes. No fue la religión un refugio, el refugio fue la ciencia. Y entonces se sinceró algo que ya estaba sucediendo hace mucho tiempo, que más allá del New Ageismo y de toda la mística nueva que hay, que parecía resucitaba los sentimientos religiosos, creemos más en la ciencia, creemos más en las redes, creemos más en el teléfono, creemos más en la virtualidad que en la religión. Y eso también me pareció muy revelador. Este, y después respecto de cuestiones sociales así más que verdaderamente involucran sentimientos más fuertes, porque lo ves cuando tenés que ir a hacerte un análisis, ves el otro día, nada, es raro que si te toca ir a hacer alguna cosa a un hospital, no veas una escena un poco horrorosa. Este, y acompañando esto, el desastre económico en el que estábamos y profundizado, no sé, a mí me pareció un baldazo de realidad. Y no sé si, viste que todo esto que hay que sacrificar 17 millones de bichos en Dinamarca y ahora aparece una especie de ébola en Bolivia, da la sensación que hemos hecho muchas cosas muy mal, porque si no, no estaría esto desatado de esta manera, ¿no? El amontonamiento, bueno, en fin, amontonar cosas, creo que eso es algo sobre lo que vamos a tener que pensar, que amontonar animales para comérselos, amontonar humanos para que trabajen, por ahí no es una buena idea. Yo te quería preguntar por el arte en ese punto, otra religión, digamos, ¿no? La idea de, este año que alteró la vida cotidiana de todos en el planeta entero, ¿no? Y el arte y la filosofía, me hago cargo también, había asumido ya hace tiempo, ¿no? Que el extrañamiento de la realidad era su tarea, ¿no? Esta vocación de extrañamiento. Con todo este fenómeno de un contexto tan enrarecido por la pandemia, ¿qué lugar le corresponde hoy A la realidad. al arte? Ya está Mira, muy yo, extrañada la sí, realidad. yo nunca creí en el arte, ni nunca me definí a mí misma como artista. Yo soy una persona que trabaja en algo eh,
que parece intangible, pero no es nada intangible, es la zona de la narrativa que ha existido en todas las épocas, y es un trabajo, a veces, y por suerte, porque me tocó vivir justo en la época en que todavía es un trabajo que se venera, lo cual es injusto, y entonces tengo, por pura casualidad, disfruto de un aura que en realidad te la otorgan, no la tenés. Entonces, no creo en eso. Al contrario, te diría que otra cosa que desnuda la pandemia es eso, es, eh, es todos los circuitos donde se mueve la gente del arte, la inutilidad que tienen. O sea, ¿dónde está la narrativa que transforma? Parecería ser que no está por ahí. Entonces, ¿dónde está? Vos fíjate que el lugar que ocupan el consumo audiovisual hoy es casi un ribotril, un clonazepam, y no tonto, inteligentísimo, hecho con extraordinario talento. Eh, o que, digamos, eso también es un signo de nuestra época, que las cosas, las cosas pasatistas están cada vez mejor hechas. Este, y no sé, pienso yo que en algún momento escindimos eh, las, las reflexiones simbólicas sobre lo que nos rodea, que ponele que esa sería una zona del arte, pero que es una actividad que le compete a todos los seres que existen y que tengan razón, les va a competir en algún momento eh, esas reflexiones simbólicas, ¿no? Y fueron delegadas. Creo que quizás otra cosa de esta pandemia sea si es una buena idea delegar los aspectos simbólicos de nuestra especie y ponérselas en algunas gentes. No, te digo, y muy contenta, porque me parecía que el mundo en el que vivíamos era una locura. Todavía queda locura. Dejar de trabajar, por más que para alguna gente, para algunos es dejar de trabajar, para otros es entrar en la desesperación, pero dejar de trabajar fue una señal también. Una existencia tan breve como la nuestra, condenada a trabajar en nuestra gran mayoría en cosas que no nos interesan, otorgándoles sentidos cuando profundamente sabemos que no tienen sentido, gastando las preciosas horas sobre este planeta en encerrarse en un lugar para pagar la cuenta de luz, para pagar, es atroz, es una locura, una demencia que no sé cómo hemos logrado sostenerla hasta ahora. No sé qué viene después, ni sé siquiera si de este cimbronazo vamos a salir más vivos y decir, che, me parece que está todo mal organizado, que no es la felicidad entre pocos, no es tan buena, que probemos ver cómo es la felicidad entre muchos, porque entre pocos no es, no sé, no sé si va a suceder eso, pero que claramente la pandemia lo señaló, me parece que sí. O bueno, la pandemia y su consecuencia la cuarentena, porque en realidad es la cuarentena la que genera este descalabro. Y por otro lado, la atención que hemos puesto en cosas, hay como unas estadísticas ahora sobre las que hemos puesto mucho foco, que existieron siempre enfermedades que se llevaban cientos y miles de personas por año. Pero ahora, cada uno de esos números, que antes desconocíamos o no nos importaban, no prestábamos atención, ahora tenemos una atención puntillosa a cada una de esas cifras que van subiendo, que son humanos, por supuesto, pero son cifras, y empezamos como a urdir otra realidad estadística, que también era una cosa que se veía venir. El mundo de la estadístico y de la Big Data y que todo gira en torno a eso, esta pandemia fue otra de las cosas que aceleró, ¿no? Uh-huh. En fin. Yo te quería justo preguntar, porque hablaste del amontonamiento, ¿no? Y justo, obviamente, terminó la cuarentena, esta extraña vivencia que tuvimos, aparentemente terminó. Obviamente no terminó el fenómeno, pero ahora seguimos con distancia social, ¿no? Entonces, en este tiempo de distancia social, tus películas
parecen apostar abiertamente a lo contrario, ¿no? Vos hablabas recién del amontonamiento, y yo veo ese amontonamiento, ¿no? Ahí los cuerpos se rozan, se yuxtaponen en el encuadre, algo que hoy podría resultar hasta peligroso y fuera de protocolo. ¿Cómo pensás esta distancia que se nos impone hoy, ¿no? Temor a... Mira, yo pienso que, primero, que la idea de ser solidario, quédate en casa, me parece una aberración que no le puede pasar desapercibida a nadie. No se puede ser solidario aislándose. La única solidaridad posible, por lo menos en nuestra especie, es juntos. Y entonces tenemos que analizar de otra manera la enfermedad y las ideas de cómo resolver una pandemia, pero aislarse para ayudar es una mentira. Hay un barrio que lo puede hacer, dos barrios en las ciudades. El resto de los barrios no pueden hacer eso. Entonces, esa falacia que se inventó y la idea, que es la redención, esta redención que generó la ciencia es tremenda, si la dejamos que crezca. La idea de que sos bueno si no haces nada. Si te quedas quieto, viste ahora los alemanes, deja el culo en la... Por Dios, es como, si eso es la idea, la nueva idea de ser bueno, es el acabose. La pandemia es la aceleración, entonces no fue como un cimbronazo, sino más bien la aceleración de un mundo que tiene que desaparecer, y quizás el virus advertido de esto lo está haciendo por su propia voluntad de máquina, porque parece que un virus es casi como una máquina. No creo que el aislamiento sea una cosa que sirva en absoluto. Hay algo raro también, porque hay un aislamiento, pero hay una circulación simbólica a través de lo virtual. Entonces, también quizás es el despertar de un nuevo tipo de organismo, ¿no? De multiconciencia, y donde el pensamiento y las emociones se expresan en un nivel de virtualidad, y el cuerpo está, no sé, quizás es una nueva forma, un nuevo organismo que tiene esa... Lo cual no me parecería tan raro, te digo. Yo no tengo ninguna nostalgia del pasado, todo lo contrario. Casi te diría que el pasado para lo único que me sirve es como para un trampolín para el futuro, no lo veo como una cosa a la que quisiera volver, o sea, a nada de lo que dejamos quisiera volver después de esta cuarentena, ¿no? Me parece que hay algo, que estamos aferrados como una idea de lo humano que tiene que ver con lo individual, que quizás también eso se va diluyendo con el tiempo. Quizás nuestra especie inventó el individuo en algún estadio de evolución, y ahora ya no sirve más esa idea, y es esta conciencia conectada en la virtualidad y con unos individuos resignados en una cosa cerrada. Eso te digo cuando vos lo ves de la distancia, como si pusieras en el Google Earth, ¿viste? Y te vas para lejos y un poco no te importa a nadie. Esas visiones, ¿viste? Históricas y desde la distancia, donde no sufrís por nada. Poniéndome en esa posición puedo decir esto. Poniéndome acá en un barrio, es más difícil sostener eso, porque ves al otro encerrado, al otro que no tiene dónde encerrarse, bueno, en fin. Pero sí, no sé eso. Y aparte, como tengo una idea acerca del futuro, en donde la máquina para mí es el futuro, y no lo veo como una pérdida, lo veo como quizás una esperanza de piedad, y de justicia, no como la pérdida de todas las emociones y el cuerpo, y no sé qué, no lo veo así. No sé, quizás esto fue una aceleración, quizás un virus que es casi una máquina aceleró el camino hacia la máquina. Es desesperante, ¿no? Es peor que un futurista, que Marinetti, mi pensamiento. No, no, bueno, está bueno tener al revés, tener una visión también no necesariamente distópica
acerca del futuro, ¿no? Y pensar que puede transformar para otro lado, ¿no? Sí, hay que ver porque también somos una máquina de generar obstáculos a algunas ideas que parecían buenas. Entonces, no sé. Pero mira, lo que creo es esto, que en la visión es histórica, yo pienso que vamos hacia la máquina y hay algo de toda esa nostalgia de lo humano que la verdad no me importa. En el presente ya con los vecinos, me parece inconcebible que desperdiciemos este poco tiempo que nos dan sobre el planeta con unas ideas tan mezquinas de felicidad, del bien. Me parece Dios, una tontera, como que nos resignamos a un mundito y teníamos un mundo. Yo te quería preguntar, justamente vos hablabas, ¿no? Mirar desde arriba, como el Google Earth, ¿no? Hay una idea que a mí me parece que en tus películas un poco se ve contrariada, que es la mirada teórica, ¿no? La mirada, tal vez como habitualmente se piensa la filosofía, ¿no? Como en las nubes, perdida. Eh, pero para mí tu cine tiene mucha filosofía, pero encarada desde otro lugar, ¿no? No desde esa distancia intelectual, sino, bueno, vos hablas mucho de este concepto de la inmersión, ¿no? Esta idea de sumergir a los espectadores o sumergirte vos como artista en climas donde lo sonoro juega un rol tan decisivo como lo visual, por ejemplo, ¿no? En ese saber sensorial, es un saber sensorial, diría, ¿no? ¿Supone una suerte de revelación? ¿Hay algo de mística en eso? Yo pienso, mira, creo que el trabajo que yo hago es, eh, o que elegí, es intentar, es que te diría con las mismas herramientas que el trabajo que vos haces, es intentar eh, hacer visible lo que se ha decidido naturalizar, ¿no? Lo que se ha decidido que por habitual, por continuo y constante, dejamos de ver. Y, y es eso, es intentar eso, porque, y no digo, ay, yo soy porque soy una iluminada y me doy cuenta, no, yo un gran esfuerzo, porque estoy absolutamente sumergida en la educación que no ve. Eh, entonces hago un enorme esfuerzo y he usado de alguna manera el sonido para ayudarme como herramienta, para ayudarme a ver un mundo en el que no me siento, no siento que mi potencia estalla ni se multiplica, sino al contrario, me siento disminuida, insatisfecha, entonces no puedo avalar con mi trabajo de observación una cosa en la que no estoy cómoda. Entonces, a través de esta herramienta que me sirvió, el sonido, como le podría haber servido la visión hace 2000 años a otra persona, como un sentido que te ayuda a correrte un poco de los lugares que nos estamos obligados a transitar en nuestra cultura. Entonces, y con eso un poco detectar esa torpeza con la que hemos hecho la realidad, ¿no? Sofisticada también, porque si no, no se perpetuaría, si no, estaríamos todos, o realmente para mí las vías que te quedan es, o a la noche te tomas un Rivotril y te olvidas un poco de todo, de lo que te diste cuenta durante el día, o te volvés loco y te vas para, no sé, abandonás esto y te volvés un ermitaño, no sé, pero algunas, o un fiestero, no sé, no creo que Paris Hilton haya logrado a través de la fiesta zafar de esta insatisfacción que digo, ¿no? Este, pero bueno, la fiesta sería una posibilidad. Eh, eh, y me parece eso, que ese es mi trabajo. Lo que yo hago es intentar eso. Creo que todos hacemos eso. Yo tengo la suerte de estar en una época que esto, que es una actividad propia humana, está rentada y un poco mistificada. Tengo esa suerte. Creo que otros no la han tenido antes y no la van a tener en el futuro. Pero es eso, es observar. Como te decía, no, cuando alguien dice loco, che, este está loco, hice un corto, después te lo voy a mandar, un cortito
para una bienal, no sé si lo habrás visto, un cortito de un minuto, no sé cuánto dura, eh, para, que era para la bienal que es sobre inteligencia artificial, y es que agarré un diálogo que es muy conocido que hay en YouTube entre un médico y un supuestamente psicótico, no, esquizofrénico, y en ese diálogo, uniendo todas esas líneas del diálogo en un solo sujeto, eh, te das cuenta que la locura está claramente del lado del médico, porque uniendo esas preguntas y respuestas en un solo individuo, te das cuenta que las preguntas son una locura, no las respuestas. En la escena, escindiendo ese sujeto en dos, eh, podés llegar a creer que hay un enfermo y hay un sano, y el sano es el médico, pero cuando lo juntás es imposible. Y eso me parece, eso para mí es como una demostración empírica de la locura en la que estamos. Te digo de verdad, conversar con una persona es la cosa más interesante que puede existir, con cualquiera, con una persona que a priori te parece despreciable de su pensamiento, o alguien que admirás. Conversar es una tarea extraordinaria y casi no tenemos tiempo en el día para lo mejor que podemos hacer. Para el mejor invento que tenemos, el más sofisticado, el más extraordinario, y que más avaló todo esto, que es el lenguaje, no lo usamos para conversar con otro humano. Lo codificamos de una, bueno, espero que eso, habrá generaciones que van a lograr ver cómo zafar del emoticón y zafar de un montón de cosas que ahora, a esta nueva invención del lenguaje de mezcla de visual, audiovisual y gráfico que son las redes, está tan constreñido, ¿no? Pienso que va a haber una generación, bueno, ya está pasando, una generación que con eso hace una cosa mucho más interesante, pero no usamos el tiempo para lo más magnífico que tenemos, que es la invención más extraordinaria. No la usamos para conversar con otro, y la locura que es eso, porque una conversación supera cualquier droga. Te lo digo honestamente, no lo digo demagógicamente y un poco amplificando, exagerando. Una buena conversación supera cualquier droga. Y te puede meter en ese mundo. ¿Y por qué no lo usamos? Bueno, nuestra cultura decidió, no sé por qué, y nos abnegamos a evitar la conversación. Es muy interesante lo que decís. ¿Cómo? Perdón. No, que es interesante lo que decís porque justamente vivimos en una retórica de la democracia, del diálogo, ¿no? Y bueno, Derrida habla precisamente de la imposibilidad del diálogo. Pero una cosa, supongo, será bastante distinta, será este diálogo imposible y el tipo, la conversación de la que querés hablar, ¿no? Yo creo que en tus películas aparece mucho también esta fricción o esta tensión, ¿no? Donde hay como culturas que conviven, que aparecen siempre, ¿no? En la misma casa, en el mismo, en la misma acción, pero que no se comunican, ¿no? Que están como sucediendo como si fueran universos paralelos. Claro. Sin embargo, hay como hay un contacto, pero no puede haber un diálogo, no puede haber una conversación. O quizás cuando naufraga el diálogo de la palabra, empieza a haber otro diálogo que digamos, en el sonido, eso es lo interesante del sonido. En el sonido vos tenés la organización de la masa sonora de manera, digamos, a través del lenguaje, con significante, significado, bueno, tenés esa organización. Pero esa organización es muy superficial, es como si fuera el argumento en una película. El argumento es como una espuma. Si vos te quedás ahí, bueno, te perdés la película, o si el director se queda ahí. Y atrás, debajo está el mar, con los bichos, con las cosas, con la arena, con la lava. No es la espuma. Bueno, yo pienso que la conversación es igual. Este es el lenguaje que naufraga, esa organización
que es extraordinaria, pero que naufraga, porque es difícil de expresar una cosa que siente de manera tan compleja, un organismo tan monstruoso como es un humano, poderlo transmitir de manera perfecta en el lenguaje. Entonces eso va a naufragar y va a fracasar sin duda, pero en ese fracaso de esa organización del sonido no fracasa lo otro que tiene el sonido, que es el volumen, el tartamudeo, el ritmo, lo otro no naufraga, lo otro expresa mucho más a la monstruosidad humana que esa superficie organizada del significado y del referente, ¿no? Y una película es igual. Yo todavía, mira, yo doy clases y te diría que vamos a sacar esto para no enojar a nuestra compañera. Esa superficie de, de digo, yo me la paso dando clases, es de lo que vivo, no vivo del cine, porque imagínate, haciendo una película que da muerte de obispo, no voy a vivir del cine. Y entonces, dando clases, insisto todo el tiempo en que el argumento es una forma de ordenar el tiempo y algunas cosas muy superficiales, que no se dejen engañar, porque es un juego muy difícil, porque es un juego donde vos tenés que hacer como y, y estar todo el tiempo consciente de que estás haciendo como que estás contando algo, pero en realidad estás contando otra cosa. Es muy difícil sostenerse en ese juego. Y bueno, pero es de lo que estamos hablando. Yo en las películas, cuando hago un diálogo, sé que ese diálogo no está funcionando en la superficie. O si funciona, funciona muy parcialmente. Que ese diálogo está generando te diría, un espacio donde todo lo otro, que no sé qué serán, en la física cuántica serán las micropartículas, se están abrazando y mezclando, y no sé, no creo mucho igual en esa visión, ¿no? de la física, viste que ahora hay como una física cuántica New Age que es insoportable, no es en ese camino. Pero te digo, indudablemente estos organismos no se terminan en la piel, estos que somos, no se terminan ahí. Eso en el espectro de lo visible es lo que vemos, y bueno, nos tuvimos que un poco acomodar a eso. Ya gracias a la máquina y a la termovisión, ya sabemos que ese no es el límite. Entonces, entonces el sonido genera ese volumen en torno a los que hablan, y en ese volumen no sucede solo el significado de lo que se dice, suceden todos los accidentes del sonido, y es ahí donde se expresa más lo humano. Me gustaba esto que estabas diciendo de que la inmersión nos habla de una apuesta a una nueva narrativa también de nuestras vidas, Claro. quizás, pero que también de algún modo está señalando que hay otras inmersiones, ¿no? Que vos hablabas, por ejemplo, de la linealidad del tiempo, ¿no? Es algo de lo que hablas mucho respecto del cine, Sí. y hablabas hace un rato, ¿no? de este mundo que estamos queriendo preservar, el mundo del trabajo continuo, ¿no? Y de ese proyecto de futuro. Yo viéndote en alguna de las charlas que diste, hablabas, ¿no? De cómo el cine clásico, el cine convencional, obviamente tiene un conflicto que tiene que resolverse hacia el final. Claro. Y vos Es un decías, concepto bélico, es un concepto bélico, el antagonista y el protagonista y el conflicto. Es la forma y es la mecánica también, ¿no? Como una pieza y otra pieza, y eso genera una articulación. Es primitivo. claro, Cuando yo de alguna manera estamos todos como sumergidos en esa ficción, que es la idea de que tenemos que llegar hacia ese lugar, que tenemos que trabajar para llegar algún día ahí, exactamente, a resolver un exactamente, conflicto que no se sabe quién lo inventó. y que la abnegación, yo pienso, un chico de 20 años, esto me llama la atención, ponele, ¿por qué un chico de 20 años se quedó quieto en su casa en esta pandemia? Yo me imagino de 20 años, quizá un poco más grande porque fui más lerda, un poco más de 20 años,
no me imagino que me hubieran atado con esta idea encima de la que no soy víctima. No entiendo, hay cosas muy curiosas que han sucedido, que está bien, es un poco oblicua la relación que estoy haciendo, pero es como la jaula, es tan invisible que podríamos pensar que no está la jaula. Hace simplemente falta ese instante en que uno diga, ah, la jaula no está, y ya esto se cae a pedazos. Te digo de corazón, porque no estoy impostando absolutamente nada respecto de esta desconfianza que tengo sobre la realidad. Me parece inaudita la locura en la que estamos, y cómo hemos determinado que la locura es otra cosa, ¿no? Quizás te voy a decir algo, uno puede percibir eso con más certeza cuando tenés más conciencia de tu propio tiempo, que eso te lo hace cuando pasas una enfermedad muy fuerte o alguna cosa, te hace, o ver sufrir eternamente a una persona, eso te hace tomar mucha conciencia de ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay gente que tiene generaciones y generaciones que viven en la pobreza? No hay motivo para eso. No lo querés inventar que son vagos, querés inventar lo que quieras, pero se te van a caer las mentiras, una a una, las invenciones. Es otro que está ahí, que está cerca, y le está pasando pésimo. Entonces, no hay forma de sostener eso. Para sobreponerte a eso, que el cuerpo lo percibe, para engañar a tu propio cuerpo, tenés que inventar una cosa extraordinariamente sofisticada para sostener eso, para que no te importe, para que te sobre tal cosa y no la des. Tenés que inventar algo muy fuerte, porque es tan evidente que y cuando tenés conciencia de eso, que siento que es lo que me pasa a mí, nunca más podés pensar que sos buena. O sea, yo estoy excluida de hace 15 o 20 años del mundo de los buenos porque me di cuenta. No puedo ser buena si sigo mínimamente disfrutando de estas cosas sin hacer un escándalo. Entonces, y eso me ha vuelto una espía dentro de los buenos. Un cross-pine. Y eso es lo que hago, eso es mi trabajo de espionaje, sin ser buena, porque viste que hay alguna gente que hace espionaje pero se cree que está del lado de los buenos. Yo no creo que estoy del lado de los buenos. Bueno, eso, me parece que la única manera de romper esto, digamos, si pudiéramos asignarle una función ética a la cuarentena y imaginar qué sería lo bueno que podría suceder después de esto, la nueva realidad, no sé cómo, ¿qué puede pasar? Y lo interesante sería que sepamos que estamos en una pileta donde si hay un enfermo, estamos enfermos todos. Y si hay un enfermo, algo pasó. Eso, entender eso, una cosa muy sencilla que mucha gente ya la ha dicho. Esto es un sistema donde no hay nadie desconectado del otro. Vos lo que podés hacer es negar lo que te relaciona con el otro. Y bueno, y vivir esa vidita miserable, esa felicidad restringida. Yo no deseo, para mí un poco ya estoy resignada, pero no deseo eso para las generaciones futuras, que sean tan tontos. Y vos decís, ¿cómo inventarse una? Porque hay que transmitir con más claridad cuál es la idea. Para mí, una idea precisa para decir cómo debería ser el mundo, porque, viste, una cosa es criticar y decir, bueno, pero ¿cómo? A ver, organizá vos, ya con tus ideas tan sonoras, organizá vos el mundo. Para mí es caminar sin tener miedo. Si yo pudiera caminar sin parar infinitamente, sin tener miedo, el mundo estaría funcionando bien. Entonces, lo que hay que hacer es ordenar para que eso pueda suceder. ¿Cómo ordenás este planeta para que eso pueda suceder? Y vos decís, bueno, pero ¿cuál es la ventaja de eso? La sinergia de tener una especie que se transporta
se mueve por un planeta pequeño sin miedo. No, ni nos imaginamos ese sistema. Hay de todos modos no diría una confabulación, me sale pensar así, que digamos, una especie de gran trampa. Hay una trampa, diría, en la que podemos caer muy fácil, que un poco vos lo estabas diciendo recién, ¿no? Que es la idea de creerse iluminado, ¿no? Bueno, En tu cine hay un interés muy claro, ¿no? Por reflejar estas manifestaciones de sometimiento, de abuso, que tiene que ver y con... también la levedad de la revelación. Para mí, en todas las películas hay un momento donde, por ejemplo, la Virgen no está, parece que Dios las habla, pero no es, en La Niña Santa, o esos momentos, o lo inaudito en Sama, en La Mujer sin Cabeza, no sé, sería los espantos en la habitación de la mujer que está enferma. Eh, Siempre hay como una cosa que parece, y en realidad es uno más de nosotros, y es eso, somos nosotros, estamos acá, somos esto, no hay otra cosa por encima, nos tenemos que arreglar entre nosotros. Y el problema es saber quiénes somos, ¿no? Porque decía vos, en tu cine aparece esta defensa de ciertas, como se dice, minorías sexualizadas, racializadas, eh, pero el peligro es la recurrencia frecuente, ¿no? En la idea de fortalecer identidades, ¿no? Y vos sobre eso solés hablar, ¿no? La identidad como una sujeción. Exactamente, como una trampa. Eh, eh, yo, ¿Hay mira, alternativas a eso? ¿Hay una alternativa? Porque parecía que para poder salir necesito entrar y termino entrando en otro claro, conflicto. pasa que me parece que es muy difícil de pensar para nosotros. Viste que a veces vos podés decir, esto no es, pero no sabés qué, o qué podría ser. O sea, por acá no, para mí no es por acá. Es por otro lado, pero no sabés exactamente. eh, yo creo, mira, frente a esta imposibilidad de determinar qué es lo bueno y lo malo, para mí hay una salida, que es que por lo menos no sea hegemónico. No sé lo que es, pero que por lo menos no sea hegemónico. Prefiero el error en la marginalidad que la gran verdad compartida por todos. Lo prefiero mil veces. Entonces, en ese camino, eh, creo que la idea esta cosa de la identidad no sirve, es un poco lo que necesitas para el conflicto bélico, para el antagonista y el protagonista. Necesitas la identidad, por eso esa narrativa para mí ya está cargada, está preñada de imposibilidad y de guerra, el sistema narrativo eh, hegemónico. Eh, la, la, la identidad es necesaria para que surja eso, es el aparato, necesitamos primero inventar la identidad para después inventamos lo otro. Desarmemos la identidad y veamos qué pasa. Y si desarmas la identidad, porque viste que hay una gran lucha este, por una parte de la sociedad que ha sufrido terriblemente por pelear por una identidad. Y esa pelea es tan pequeña porque tienen que luchar contra una cosa que es hegemónica y pequeña en su concepto. Entonces ahora tenés que, contra toda esta idea de identidad, bueno, tenés que tratar de imponer al menos otra identidad posible, no sé, la identidad trans o lo no binario, eh, en un mundo tan torpe. Entonces la pelea se vuelve torpe. Pero yo creo que en el fondo todas esas personas lo que desean es que terminemos con identidad. ¿De qué sirve? Yo voy a hacer ahora ¿cómo se llama? Una instalación en Ámsterdam que un poco es con eso, es con la visión termal, que se usa ahora para la fiebre, pero también se usa para los snipers, los francotiradores, en las miras telescópicas tienen estas cámaras infrarrojas para detectar y separar fondo-figura un poco. Detectar el organismo, que en general es a lo que tenés que dar y matar.
esa imagen bélica, esa tecnología bélica también nos puede servir para que iguales que somos. Simplemente es quien empuña el arma. Pero si estamos todos del otro lado de esa tecnología, somos idénticos. Justamente hay algo, ¿no?, que en esta idea de lo igual, que es conflictivo igual también, ¿no? Porque somos distintos. Pero hay una idea, ¿no?, de cómo compatibilizar esa identidad con la diferencia, ¿no? Permitirse la hibridez, ¿no? Un término que está muy como en boga. Y una filósofa, Donna Haraway, habla, ¿no?, de la imagen del cyborg, ¿no?, de un híbrido entre animales y humanos, entre humanos y máquinas. Vos hablabas hace un rato de las máquinas, que íbamos hacia ahí. Eh, a mí me resulta muy atractivo en tus películas ver, por ejemplo, en Sama, ¿no?, la presencia de los animales, ¿no?, Sí. que son como personajes que directamente nos interpelan desde el cuadro. Mientras está sucediendo otra cosa, ellos están mirándonos. Mirándonos, claro. Es que es Y la ¿cuál es vergüenza, hay algo latente en nosotros de animalidad que queremos todo el tiempo negar, claro. ¿no? Yo ¿Cómo? pienso que los animales nos miran como con pena porque nos ven ir hacia la máquina sin resignarnos. Entonces tienen esa mirada de pobre gente, no se da cuenta. Este, no sé, me parece que yo nunca tuve un perro, ¿viste? La gente que tiene perro, un gato, un animal, una mascota. Yo nunca tuve mascota, claro. Vos viste que lo puedo entender, nunca lo tuve, que quizás lo vaya a tener ahora. Eh, Porque ahora me vine a vivir a Salta y en mi departamento no daba para tener animales, pero tampoco de chica tuve ese vínculo. Para mí el animal es un otro eh, que no quiero domesticar. Y te digo que esta idea es muy buena para el amor también. Yo no quiero someter ni sentirme dueña de nada, ¿no? Y del animal a veces está la relación bruta que tiene el hombre con el animal, en donde lo quiere someter, quiere que sea comida, quiere que sea máquina, que sea fuerza, quiere que sea eh, diversión o guardia, seguridad, ¿no? Esa la relación torpe, asignarle una función al animal. Eh, y está la otra gente que tiene una relación emocional con el bicho, que lloran desesperadamente cuando se mueren porque sus animales, porque hay algo inexplicable en esa muerte. Y en esa existencia y en esa relación, y hasta el olvido de esa mascota es atroz. Y eso es inexplicable. Ese vínculo eh, para mí es lo que pasa cuando los animales nos miran. Es como una pequeña, te diría, para mí, que no he tenido animales, no he tenido esa relación con los animales, la percibo, puedo vislumbrar ese vínculo cuando te mira un bicho. Y un poco te da vergüenza, porque hay una desnudez que el animal ve, que vos sabés que la está viendo, todo tu artificio, toda tu invención, toda tu cosa de lo humano, un poco se cae a pedazos. Este, entonces, eso, la mirada de los animales siempre genera una desnudez del hombre, del humano. Ahora están todavía los animales, los hombres y las máquinas. Es un momento muy privilegiado del planeta. No falta, digamos, ya está sucediendo la mezcla de todo eso. Y va a llegar un momento del aburrimiento que va a ser necesario otra vez generar heterogeneidad. Yo te digo que parecería ser que en el fondo de todo esto es que lo que necesitamos es heterogeneidad todo el tiempo. Y eso es un movimiento, ¿viste? Una convulsión permanente de igualamiento, desigualamiento. Por eso, me parece que es un momento muy, Interesante. muy interesante de la especie. En ese Empieza sentido, claramente nos quedamos con ganas de verte filmar El Eternauta y bueno,
estás hablando, ¿no? De las máquinas, vamos hacia ahí, y a mí como me intriga pensar cómo concebías, o cómo concebís hoy, cómo te imaginás el encuentro feliz o tenso entre la estética de tus películas hasta ahora, que parece completamente de otro universo de lo que podría ser una película de ciencia ficción. ¿Sabes qué? Yo pienso que no. Y de hecho, cuando hice Sama era porque pasé por el proceso del Eternauta y porque estoy absolutamente convencida que no podría haber llegado a Sama sin pasar por el Eternauta. Eso es como, bueno, es estúpido negar o imaginar un mundo donde no hubieran sucedido esas cosas, pero bueno. Porque cuando pensás sobre el futuro, ponele, es muy curioso porque en el Eternauta es una cosa de 1957 que de alguna forma sucede en el futuro, porque son los acontecimientos que todavía ubicamos en el futuro, que es la llegada de los extraterrestres o de esa tecnología. Entonces es una cosa que si la agarrás en el 2009, 2010, como la agarré yo, vos decís, estoy con algo que es del pasado y que de alguna manera todavía no ha sucedido. Y aunque la fecha haya sucedido, no ha sucedido esa experiencia, ¿no? La experiencia de la llegada de los otros. Eh, y a mí, cuando pensás sobre eso, también pensás sobre por qué sobre el pasado tenemos tantas determinaciones para imaginarlo. Cuando sabemos que el pasado es simplemente la visión que hay de quienes lograron organizar la historia, no quiero decir la historia la escriben los que ganan, pero es tan verdadera la frase. Si vos sabés que el pasado es la organización de la cultura que prevaleció y que toda otra que no prevaleció existirá desde esa mirada, ¿por qué no tenemos autorización para ir al pasado desprendiéndonos de eso? Porque vas a entrar en la falacia, en la que, ¿qué es sino lo que tenemos? ¿Por qué no tengo esa libertad para ir hacia atrás y sí la tengo para ir hacia el futuro? Cuando las determinaciones hacia el futuro son tan enormes como las que hay hacia el pasado. Entonces esas ideas para mí son unas ideas muy precarias con las que hemos organizado el tiempo y, y digamos, en Sama y el Eternauta se unen para mí en el proyecto que yo tenía del Eternauta. El conflicto que yo tenía con el Eternauta y que no me terminaba de cerrar como proyecto era la idea del conflicto bélico y de una identidad terrestre que había que defender a rajatabla. Como si, mira, si suponte que caen ahora vos estás en Buenos Aires, ¿no? Sí. Bueno, caen los extraterrestres en Buenos Aires, hacen un destrozo en Palermo, Capital Federal, algunos barrios. ¿Vos pensás que un tipo que vive en una villa del conurbano se va a sentir enemigo de una gente que viene y destroza a la zona de poder que lo condena un poco a esa situación? ¿Vos pensás que ese tipo va a ser enemigo del extraterrestre? A mí me parece que no. Va a ser la primera vez que puede entrar al alvear a comer un brunch. Entonces, me parece que hay una fantasía de clase y de identidad terrestre uniendo, claro, y que entonces en la versión que yo hacía la versión que yo quería hacer del Eternauta, estos que llegaban, por supuesto, éramos nosotros mismos, con tecnología, viajando por el tiempo, éramos nosotros mismos que veníamos a plantear el ideal que tenemos ahora de futuro, que es el mundo de toda la variedad de especies y animales, el mundo de la ecología triunfante, ¿no? Ese mundo que lo podés ver muchas veces expresado en cómo se venden los barrios cerrados en el diario, ¿viste? En las películas. Hay películas hay pequeños trailers que hacen de los barrios que son increíbles. La fantasía que hay ahora de la clase media, ¿no? El triunfo de ese mundo. Esta gente, ese futuro, viene a instalar el triunfo de la convivencia de todas las especies. Y bueno, y para eso hay que sacar al humano.
o reducirlo, mantenerlo muy, muy, muy achicado, porque si no, en cuanto empieza a desarrollarse es un desastre. Entonces, es como ahora me tengo que oponer a lo que yo considero que era el mejor futuro. Ahora me tengo que oponer, me tengo que resistir y defender la contaminación, la máquina, el auto y no sé qué, porque llegaron estos con esta idea, que es una idea que nos parece genial, pero no nos necesita esa idea, no nos necesita así como somos. Y en esa instalación hay mucha gente que puede ser una oportunidad. Esa destrucción de este mundo puede ser una oportunidad para otra gente contemporánea que vive en este mundo. Entonces no es tan fácil quién es el enemigo, ni el amigo, ni es tan fácil nosotros, los terrestres. Si nosotros los terrestres nos tenemos que defender con lo que ahora consideramos que es el mejor futuro posible, tenemos que desaparecer humildemente. Era eso. Y en es eso. Ah, pero te quiero decir algo. Cuando yo defiendo la máquina, no defiendo, y digo que el futuro es la máquina, no me imagino una máquina en términos del siglo XVIII, ¿no? De las hilanderías mecánicas. Me imagino una máquina orgánica. Una máquina, y le llamo máquina porque es producida por una voluntad de que la quiere producir. Pero algo bien tecnológico, digamos. orgánica, claro, pero puede ser, ¿viste? Una máquina orgánica o con toda la ciencia de la nanotecnología, no sé, donde ya no podés distinguir entre, como el virus, como los virus. Una máquina en ese sentido. No vayas a querer que me imagine un mundo cyborg. Me imagino un mundo, ¿sabes cómo qué? Como el futuro me lo imagino más para el lado de, ¿viste esos hongos que crecen en todas direcciones y que parece que están todos conectados y se van comiendo lo que encuentran y no sé cómo se llaman los hongos amarillos que crecen como si fuese la mancha voraz, más para ese lado que para el lado de la máquina. Digo, para que no se vaya a quedar en la fantasía que me imagino Matrix. Uh-huh. Qué bueno, ojalá que podamos ver esas películas, ¿no? Que aparezcan esas películas. No Tuviste un sé, montón de proyectos también de afuera que quedaron ahí, supongo que porque no te interesaban finalmente. Eso es lo que sé que leí. Pero no puedo terminar, porque bueno, no te quiero robar tanto tiempo, sin que, o sea, hay gente que no me va a perdonar si no te pregunto un poco por tu experiencia en cornucopia con Björk. ¿Cómo fue eso? Que también parece un yo no desafío. tenía que hacer, digamos, yo creo que me llamó para que un poco le ayude a organizar cosas que ya tenía. No había ni tiempo para que yo tenía una idea, pero no había tiempo para desarrollar eso. Así que fue manotear un poco lo que hicieron los otros y ordenarlo con un orden que le interesaba a ella. Fui como una ayuda, nada más. No fue. De Björk me gustaba, quizás también era un poco una fantasía mía, que esa disposición que tiene Björk hacia el futuro. Eso me parece encantador. Es como una niña que envejece cada vez más moderna, y entonces, y kitsch, y entonces eso me parecía tan hermoso estar cerca de eso. Pero yo nunca fui ni fan, la admiro y tengo como una admiración, afecto por ella de esa manera, pero no comparto tampoco todo ese mundo. Y para mí fue hermoso poder ayudar, colaborar un poco. ¿Pudieron conversar? Sí, mucho, y mucho para el tiempo que estuvimos juntas. Y nada, muy, muy sorprendente. Una persona, una convivencia de la cosa futurística y un bichito que quiere tener hijitos y vivir calentito, como una convivencia increíble. Y una idea de estar en el mundo con su invención de sí misma todo el tiempo extraordinaria. O sea, Björk es Björk
cuando está en su casa y cuando va al supermercado. O sea, Björk así, con ese nivel de estrafalaria, de sofisticación y cosa estrafalaria. Eso me parece tan increíble, en ese planeta extraño que es Islandia, donde vivo gran parte del tiempo. Digo, porque ahí es un lugar donde claramente te sentís más lobo, más otro bicho que Björk. Entonces, esa cosa de ella es tan encantadora. Y bueno, y hemos hablado sobre esas cosas y sobre... Decía lo de la conversación por lo que estuvimos hablando, ¿no? Son como, es el norte y el sur, y pensaba, ¿no? Llegás, obviamente te convocaron por algo, por un respeto, por Sí. una admiración de tu trabajo, pero también podría ser, ¿no? Que se diera la imposibilidad, tal vez, de... No, en un cierto punto se dio la imposibilidad, en un cierto punto, pero yo no iba, no había tiempo, o sea, desde de entrada sabía que no había tiempo para otra cosa. Yo quería hacer otra cosa, como poner en práctica alguna de estas ideas mías sobre las máquinas futuras, pero no había tiempo para eso y lo sabía, y ella tenía algo muy concreto, necesitaba ayuda para una cosa que tenía que hacer ahí en ese lugar, que tampoco es eh, acústicamente lo ideal para lo que ella quería hacer. Este, Me encantaban las ideas con las que estaba, que supongo que eso es el principio de un proceso en el que debe estar y va a continuar, que es en torno al sonido 360. No, fue una experiencia deliciosa, pero no lo que creo yo mucha gente se imagina. Y bueno, y conocer un personaje que, digamos, de estas, viste que ahora hay muchos, yo veo chicos de 15 años, 13, que tienen una admiración enorme por jóvenes que hacen cosas que yo ni sé quiénes son, ni nunca escuché, y es muy difícil que me cruce con esa música o esos personajes, esos eh, influencers o youtubers. Es muy difícil porque está muy segmentada ahora la generación. Eh, y Björk, como Michael Jackson, como, ¿viste? Es como el fin de una era, son los 80, los 90, o bueno, un poco antes, de los 60 hasta los 90, es el fin de una era, de una mitología que gobernó el planeta, ¿no? Yo me acuerdo, yo estaba en Hong Kong cuando murió Michael Jackson y era gente llorando en la calle frente a televisores que había en kioscos, y sentís, esto ya no va a volver a suceder, ¿no? Hay algo fuerte, perdón, pero esta es la última. Pero hay algo No, yo fuerte creo que que más tiraste. por mí todo lo que quieras. Gracias. Eh, que tiraste hablando de Björk, ¿no? Que me llevó a pensar en Nietzsche, que es el filósofo que más adoro. Es la idea del filósofo artista, ¿no? Él habla del filósofo artista, ¿no? Como claramente en contra de la academia filosófica convencional. Y hay como una especie de proclama que él lleva, que es la de hacer de la propia vida una obra de arte, ¿no? Un Ay, poco conozco es lo tanto, que hablabas sí. de Björk. ¿Cómo lo vivís vos a eso? ¿Sentís que es... Yo te digo, si la definición de artista es eso, me debería poner ese título, porque yo siento que lo he hecho con mucho esfuerzo, he logrado eso. No, no con esa cosa sofisticada y enloquecida que hace Björk, pero siento que eso ha sido mi mayor apuesta en la vida, que vivir de una manera donde lo ridículo sea eh, lo que uno abraza. Y las ideas ridículas son cosas que llevas a cabo, no son cosas que tenés que esconder o contarle al psicólogo, sino que son cosas que llevas a cabo. En ese sentido, siento que es, y creo que, viste, como a esta frase es muy, yo tengo como una formación católica, hay unas formas que tienen la religión católica de expresarse, que dice, el hombre está llamado a, ¿no? Como si alguien te llama, para esa idea de que hay un orden en el universo y que uno está llamado a participar de ese orden de alguna manera, eso es el pensamiento católico. Yo voy a usar esa frase que es, yo siento que nuestra especie está llamada a eso, pero es tal el esfuerzo que hay que hacer, tal el esfuerzo.
y siento que hay como unos niveles, porque en esa idea que tengo yo de lo que quisiera hacer, hay como unos niveles que son ya muy escandalosos, que voy a ver si tengo fuerzas para eso, ¿no? Pero por lo menos sé que tengo ese proyecto. ¿Se puede saber algo de esos niveles? Esas ideas que tengo que acerca de que la felicidad debe ser algo mucho mejor que esto que conocemos. ¿Entendés? Que tiene que ser compartida, no puede ser, no puede ser, no podemos vigilar la felicidad. Si tu felicidad depende de la seguridad, entonces hay algo que no está bien. Si hay algo que yo tengo que otro no lo tiene, que es por supuesto lo que pasa ahora, eh, entonces este, está fallando. Y como tengo muy fuertemente en mi interior esa idea, tengo que ver si tengo fuerzas y valor para llevarlo a cabo. Pero siento que voy desde yo pienso lo que yo pensaba a los 9, 10 años, y me veo hoy y pienso, lo hice. Eso te da mucha tranquilidad. Perdón lo que voy a decir, no sé si es osado, pero ¿hay algo de la niña santa en eso? ¿Hay algo Sí, sí, de esa tarea que lleva la protagonista, ¿no? De sí. decir, yo voy a salvar a este hombre y Este hombre que está haciendo o quiere o hacer algo mal sobre mí, lo voy a transformar, sí. Eso es una idea igual, en ese caso está puesta en una zona que hoy es tremendamente conflictiva, ¿no? Yo sigo pensando igual. La única manera de terminar con el abuso es no demonizar el poder, porque ahí le otorgás un carácter sobrenatural, sino te diría ridiculizarlo, payasearlo un poco al poder, y se termina digamos, es un camino para terminar con eso. Pero sí, sí. Igual te digo, todo lo que pienso está en las películas. Mal, bien, a veces me salió, a veces no me salió, a veces se entiende, a veces no, pero lo que pienso está ahí, ¿no? El cine ha sido para mí la forma de expresarme en esa zona tan difícil que es expresarse las ideas de uno, porque son ideas que no son a veces organizables en palabras. Y yo pienso, mira, te voy a decir algo respecto de vos y tu tarea de la filosofía. Yo pienso que la filosofía es exactamente la física a la que se le ha quitado el humor. Es como la real física del mundo, pero lamentablemente, y la fuerza que le han quitado a la filosofía es el humor. Y pocos, bueno, vos pusiste un ejemplo, pocos tipos se animaron a entender que la filosofía es para reírse del mundo y de lo que inventamos y destrozar todo. Yo pienso que es la carrera necesaria, es la que todos deberíamos estudiar, pero recuperar el humor, ¿no? Que, no sé, porque es como esa fuerza, es como que le han tratado de quitar la fuerza a la filosofía sacándole el humor, que lo tiene. es No, no, excesivamente solemne, ¿no? pero lo tiene, si vos lees, lo tiene. Es como una cosa, han querido debilitar una gran invención sacándole el humor. Nietzsche decía, desconfío de un Dios que no sepa bailar. Ah, mirá. ¿Y Me sabes parece. qué? Yo te agrego a Nietzsche una cosa que no se puede hacer una fiesta con plata. Pensa eso. Bueno, No se puede hacer una fiesta con plata. genial. Bueno, vamos a tener que pensar todo lo que nos estuviste contando. Qué bueno también pensar que, eh, como decía Spinetta, ¿no? Mañana es mejor, ¿no? Eso me parece que Sí. transmitir eso y me parece muy, muy bueno a No, pesar de todas no. las situaciones. Muchas gracias, Lucrecia. Fue un honor para mí esta Germán, charla. muchísimas gracias. Y no sabes la gran felicidad que me da que una empresa, Mondriani, apoye una idea como esta.
Me parece, me da una enorme alegría por la empresa y que haya abrazado tu proyecto y muchísimas gracias por incluirme en esta aventura. Muchísimas gracias a vos. Y a todos los que estén viendo esto en algún lugar del planeta, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas Gracias a gracias, vos. Lucrecia. Hasta la próxima. Nos vemos.